Ya tenemos las 7 de la mañana, 11 minutos, y como se los anticipamos, esta mañana muy temprano está con nosotros en línea la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, la doctora María Fernanda Cabal, a quien saludamos con los muy buenos días. Senadora y precandidata, bienvenida a la Hora de la Verdad. Muy buenos días, Omar, a ustedes y a toda su audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, senadora, la vimos el fin de semana que acaba de pasar en el departamento del Tolima. ¿Cómo le fue? Muy bien, Demar. Inicialmente habíamos pensado que era únicamente reunión con empresarios, con gremios de la producción también, y pasar a una segunda visita ya con líderes, pero no es posible. El tiempo apremia, la gente quiere verlo a uno, las invitaciones muchas veces que las hacen líderes locales terminan dejando por fuera amigos, entonces esto se está multiplicando. Yo tampoco quería de alguna forma masificar las reuniones por temas de COVID, porque pues a pesar de que ya estemos todos vacunados no deja uno de tener cierta precaución, pero siento que la gente ya tiene la sensación de que la amenaza se superó, quiere estar presente, quiere que uno la invite, entonces nos va a tocar hacer una segunda ronda. Le cuento que además de Ibagué, el Tolima, estuvimos en Mariquita, en Lérida, vengo de la Feria Ganadera de Bucaramanga, estuvimos en Valledupar también, Barranquilla, la Feria de Río Negro en Medellín ya hemos ido 2 veces, Santa Marta, Cartagena, Villavicencio, Cali, pero cada vez que uno va, la gente llama y dice, no me invitaron, y hay que volver ya con un tema más organizado que este inicial, que era como una primera prueba de fuego, de ver cómo estaba el pálpito del público. Primero, por la política, obviamente, la definición de candidaturas. Segundo, por las amenazas del socialismo. Ya vimos cómo se robaron Perú. Tercero, porque queríamos saber cómo iba a responder la gente en tema de reuniones. Y la verdad ha sido todo muy positivo. El resultado es que hay que regresar, hay que juntar los grupos de las distintas cabezas de líderes que hay en las regiones y seguir trabajando de mar para el 22 de noviembre, que saldrá elegido el candidato único del Centro Democrático, que sea quien sea, obviamente aspiro a salir escogida yo, pero el que sea, hay que rodearlo. Senadora, la saluda Sergio Held. Pues muy buenas noticias, saber que está recorriendo el país, que se ve en el ambiente algo de normalidad en lo que tiene que ver con las reuniones presenciales. De nuevo, pues incluso nos cuenta usted que no dan abasto las reuniones y que se queda mucha gente pues esperando también para ese saludo en persona, un saludo que lleva pues evidentemente mucho tiempo en espera de parte de mucha gente, con los planes retrasados por cuenta de la pandemia. Pues qué bueno saber que están recorriendo el país. Me gustaría preguntarle sobre el proceso de la encuesta, porque claro, será en noviembre cuando ya el Centro Democrático tenga el candidato, pero ¿cuándo arrancan las llamadas? ¿Cuándo empieza a funcionar esto en la práctica, que la gente debe estar atenta a esa llamada que les haga una encuestadora y bueno, para poder poner su voz y ayudar a escoger el candidato del Centro Democrático? ¿Cómo será el proceso? Y le pregunto, ¿ya hay más claridad frente a la manera como se va a adelantar exactamente ese mecanismo que resulta bastante complejo? Sí, ya hay más claridad, pero de todas maneras falta definir algunos puntos para dar más especificidad a la aplicación de la metodología y de la selección de la muestra. Y le explico por qué. Yo inicialmente había pensado que eran 2 grupos dentro de un mismo universo de simpatizantes. Uno, el de la militancia carnetizada, y 2, el de esa grande muestra de los simpatizantes no carnetizados, o sea, toda la gente que siendo uribista no es del partido, que es una muestra muy grande. Pues resulta que no solo hay una militancia carnetizada de 650,000 personas,
sino que hay una militancia no carnetizada, pero registrada con sus documentos y su huella digital. Cada uno tiene 650.000 personas aproximadamente. O sea, sobre esas dos muestras sería una encuesta telefónica que aplicaría, sobre esos dos universos se aplicaría una muestra de 1.000. La de los carnets de 1.000, la que no tiene carnet pero está registrada 1.000, y ahí sí, ese gran universo uribista, que puede ser de 4 millones de personas, lo que se piensa hacer es una encuesta presencial en una muestra nacional que se debe arrojar sin tener en cuenta dónde se ha votado más, sino que sea homogénea, o sea, no se tiene en cuenta los municipios paretos, sino todo Colombia. Y ahí se van a recoger 4.000 encuestas casa a casa, será encuesta donde vayan unas preguntas que puedan dar con el resultado que queremos, es la condición de esa persona como simpatizante, no militante. De esas 4.000, usted cuando toca la puerta de una casa, pues le puede salir gente que no es nuestra, que no es afín ni siquiera a la política, y tiene que haber un descarte. Es ahí donde uno tiene que tener especial atención para esas 4.000 originales, que el descarte sea perfectamente auditado para darle transparencia a la herramienta. Que queden 1.000 de las 4.000, bueno, entonces son las 1.000 de la primera muestra de carnetizados, la 1.000 de la segunda muestra de registrados sin carnet y 1.000 de esta tercera muestra de simpatizantes no militantes. De ahí tendrá que haber una ponderación de porcentajes de cada una, que también está por determinar. O sea, nos falta determinar cuál va a ser el método de auditoría para pasar de las 4.000 a lo que se decante por un filtro. Nos faltan las preguntas más asertivas, que las tenemos que proponer los precandidatos con las encuestadoras, y nos faltaría la ponderación. Eso básicamente se debe hacer en esta semana para que se inicie la recolección, yo diría que en 2 semanas. Senadora, nosotros le hemos escuchado en algunas intervenciones que usted ha hecho a lo largo del país, en las diferentes reuniones que ha tenido, y siempre le escuchamos hablar de su campaña fundamentada en los principios de libertad, orden y justicia. ¿Qué le propone usted a los colombianos? Es que, Demar, es tan simple como que sin ley, que significa autoridad, no hay orden. Y sin orden social no hay desarrollo, porque no hay civilización. Las conductas humanas se desbordan, usted lo sabe, desde que son niños, las personas son niños, usted tiene que poner como padre límites, y el sentido de autoridad se da desde el hogar. Y después usted llega a un colegio también, donde tiene que haber autoridad, y llega al trabajo. Y finalmente usted se desarrolla como un ser gregario en sociedad, pero con límites. Y esos límites están construidos sobre la base de creencias. Nosotros somos civilización judeocristiana, creemos en los 10 mandamientos. ¿Por qué tenemos que dejar al lado principios y valores que son los que determinan y moldean el sentido de una sociedad, y que de ahí van conformando una nación? La nación tiene identidad, de ahí la importancia de los símbolos, y de ahí la tragedia de esta generación de hoy, que vemos que desafía todo un orden, sencillamente creyendo que tienen derecho a destruirlo todo. Por eso quieren deconstruir la historia, destruir los monumentos con lo que yo llamo la imbecilidad colectiva, que creen que así van a cambiar las cosas. No, las instituciones sí se tienen que reformar, la sociedad tiene que evolucionar, pero los principios de la civilización están allí. Y si no, vaya y mire el ejemplo de los países ricos, cómo han logrado ser ricos y tener bienestar, y los países que han pagado es un pasaje hacia el infierno, como el vecino Venezuela, otros vecinos del continente, porque pareciera que América Latina tuviera un sino, ¿no? Tuviera un karma de no superación de la amenaza comunista que llegó aquí desde los años 20. Entonces, autoridad y orden. Si usted no recupera la seguridad, si usted no reconstruye la inteligencia militar, que la acabaron porque afuera hay amenazas que no quieren que tengamos inteligencia, que quieren que en este país haya destrucción y muerte, para que venga el discurso de un Salvador que seguramente será más salvaje,
y diga, no, yo soy el que voy a hacer el cambio. Y lo que ve uno en la historia, el pasado de ese personaje, es que participó en hechos horrorosos de la historia de violencia de Colombia, que ha sido permanente, ¿no? Colombia ha sido una nación que ha tenido la variable de la violencia desde su nacimiento, y la del narcotráfico desde hace más, por lo menos unos 50 años. Entonces, es todo un reto a la gobernabilidad, es todo un reto de saber yo qué hago con un país atomizado, un país polarizado, pero al final, si no hay polarización, no hay un debate serio de qué es lo que hay que hacer. Y la política del apaciguamiento no sirve, y darle a los bandidos lo que ellos quieren no sirve. 5 años del acuerdo de paz de más. 5 años donde lo que vemos es unas FARC divididas en 3, como lo dijo el ministro Diego Molano, una amenaza de un vecino, ayer sobrevolando, ya sabemos que hay antenas en toda la frontera con Venezuela, antenas rusas para aviones no tripulados, y nosotros ¿qué estamos pensando? ¿Y qué estamos pensando con esta migración desbordada? ¿No vamos a proteger a nuestros ciudadanos? ¿No vamos a repotenciar la capacidad militar con tecnología de información? Eso está inventado y no lo hacemos de más. Entonces la seguridad es lo primero, pero también la economía. También la economía, porque este país se merece crecer. Y por eso tenemos que cuestionar muchos atrapamientos que han venido a lo largo de la historia. ¿Qué pasa? Que la gente no accede a un crédito. ¿Dónde está ese derecho al capital para yo salir adelante? ¿Por qué todo se niega a un país que lo mejor que tiene Colombia es su gente, que desde las 4 de la mañana sale a trabajar, pero le bloqueamos todo, lo llenamos de regulaciones, de permisos, de impuestos? Este es un país que terminó espantando la inversión cuando el mundo está lleno de dinero y el mundo quiere apostarle a Colombia, pero sin seguridad no hay nada. Senadora, sabe usted que nuestros oyentes son muy activos en las redes sociales y bueno, esta entrevista ha despertado el interés de muchos que nos envían o le envían a usted mejor saludos, pero también le envían preguntas como esta que envía Rodrigo Rivero. ¿Cómo hará para modificar los acuerdos de La Habana, modificar la justicia, fumigar la coca y sacar del Congreso a las FARC y meterlas a la cárcel? ¿Cómo se puede implementar eso en la práctica si usted es la presidenta de este país? Claro que se pueden modificar. Lo que pasa es que aquí el gobierno, desde que empezó el gobierno Duque creyendo que podía enseñarle a los congresistas a portarse bien. Y la clase política colombiana es una clase mañosa y una clase que se dedicó a llenarse de plata los bolsillos, en contravía del derecho al desarrollo que tiene la mayoría de las personas, porque mientras hacen leyes malas para destruir la iniciativa privada, ellos se encargan de ser los que bajan dinero del gobierno central a las gobernaciones y alcaldías, y todo va con peaje. O sea, es insostenible el sistema. Y se siguen religiendo porque tienen la fórmula y tienen la burocracia y un Estado gigante que hay que cortar. Entonces uno sabe que va a llegar con unas actividades que tiene que hacer inmediatas, que es la reconstrucción de la seguridad nacional y la capacidad militar de Colombia, y eso no es solamente con más pie de fuerza, eso es con tecnologías de información. Sabes que tenés que darle a la gente plata para que genere riqueza, y eso es más que el subsidio que tiene que existir, el estructural, sí, el de educación para los pobres, el de salud. Tiene que haber el subsidio que hoy es supervivencia, cambiarse por un crédito, que la persona no esté dependiendo de algo que no la va a sacar de la pobreza, sino que logre materializar un sueño donde su trabajo, la haga no depender de nadie más, sino de sí mismo, su capacidad. Y viene el tema de las FARC, que se les ha dado todo. Todos los que han incumplido el acuerdo han sido ellos. Estos descarados no solo se fueron la mitad, o yo no sé si más de la mitad, otra vez para la selva. Las tales disidencias, que yo lo dudo, porque es que las FARC a lo largo de su historia nunca se atomizaron ni se dividieron. ¿Qué va a pasar con eso? La JEP, por ejemplo, yo le digo aquí a la gente, el problema fue que el sistema nos sometió con una fiscalía depredadora
que terminó metiendo preso a todos los militares y policías con cualquier dicho de alguien acusándolo de falso positivo. Cuando se crea la JEP, ese fue el dulce envenenado para que todos presionaran y dijeran vámonos a buscar nuestra libertad. Entonces nosotros nos vemos siempre en esa balanza de la libertad que le dieron a los militares, que es condicionada, distinta a la amnistía que le dieron a los bandidos como alias Majin Buu, que sigue matando gente, que lo libera la JEP, y la tal simetría que prometieron no existe. Además terminaron equiparando a los militares con estos bandidos, guerrilleros y narcotraficantes. Hemos insistido permanentemente, yo presenté el proyecto de ley de modificación, no surtió el efecto en comisión primera del Senado, que está totalmente cooptado por el progresismo, y el gobierno no hizo lo propio para tener las mayorías desde el principio, y además les dejó todos los funcionarios a los opositores. Así que es muy difícil. Usted llega a gobernar y llega con el poder de limpiar la casa que no se hizo y de sacar y mostrarle al público la plata que se habían robado en el gobierno de Santos. Usted recordará el Ministerio de Agricultura, 5 billones de pesos a dedo en contratación directa. Usted tiene la potestad como presidente de la República de cambiar los magistrados que fueron activistas en contra de la fuerza pública, violando el principio de imparcialidad del juez. Cámbielos. Usted tiene la potestad de modificar privilegios con el tema de las zonas PEDET. ¿Cómo así que porque fue de conflicto hay que invertirle y el municipio pobre, como no se portaron mal, a eso sí ni un peso? Lo de obras por impuestos, que es fabuloso. Pero tiene que ser a las zonas escogidas del conflicto. No, señor. Vamos a ampliar obras por impuestos a todo el país porque la gente buena se merece la inversión. ¿Hasta cuándo vamos a sostener a las FARC? ¿Será que son discapacitados? No entregaron el dinero, Sergio y demás, ni el 8% de lo que prometieron, que además lo que prometieron no debía ser ni el 10% de lo que tienen encalentado y en bancos seguramente en otros países que son los que les lavan la plata. No, los que no cumplieron fueron ellos. Ahora ellos dicen que están siendo asesinados. 70% de los autores de esos homicidios son ellos mismos, son las tales disidencias. ¿Qué vamos a hacer con la fumigación? Aquí hay que volver a fumigar. Claro que hay que dar alternativas al campesino porque el campesino no quiere sembrar coca. El campesino está sometido a que lo maten o a desplazarse. ¿Usted cree que la gente vive bien en medio de este tráfico cocalero cuando una Coca-Cola vale 15,000 pesos por el efecto de la inflación que produce la liquidez de la coca? Cuando llegan todas las prostitutas, cuando los campesinos terminan con enfermedades venéreas y hasta con SIDA, que no se había visto nunca, la familia campesina se deshace en ese mar del negocio ilícito que es la coca. Eso no trae ningún bienestar, sino para los carteles que hay detrás. Pero ¿dónde está el Estado? Si yo no hago presencia desmantelando el control territorial de la ilegalidad, difícilmente voy a lograr volver a encauzar a esta gente en cultivos lícitos. Si yo no construyo vías terciarias, voy a someter a la población a que siga en manos de la criminalidad. Es así de sencillo, es una cadena de acciones que usted tiene que derivar una de otra. Y le quiero contar una buena noticia. Estuve con la junta directiva de FINAVI, que además de ser el segundo gremio agropecuario que más tributa, es completamente formalizado en su cadena y logra encadenar incluso a familias muy pobres con la producción de pollo y huevos. FINAVI tiene ya el estudio de las vías terciarias. El dinero ya está en las arcas del Estado. Le pedimos al gobierno que por favor inicie desde ya con una dirección ejecutiva que no permita atomizar los recursos ni permita quedar en la maraña de la burocracia del Estado, para que dirija desde el nivel central la construcción de las vías terciarias que las pide a gritos una Colombia que es competitiva en productividad agropecuaria, pero que no tiene cómo sacar sus productos. Sentido común es lo que falta en la administración del Estado.
Bueno, senadora, y es que la situación no es fácil porque justo en estos momentos, cuando se hace un balance de esos 5 años de la firma del acuerdo de impunidad con las FARC, lo que tenemos es el rechazo de las víctimas a situaciones tan graves y dramáticas como cuando vemos a las FARC, o que ahora llaman comunes, haciendo homenajes a los mayores asesinos y terroristas de la historia y proponiéndolos como unos prohombres. Usted habla de la deconstrucción histórica. ¿Esto no hace parte de eso? Hace parte de eso, pero también la manía de los gobiernos, sobre todo, como decía Miguel Gómez, la paz cachaca. Los gobiernos bogotanos que desde acá se han encargado de empobrecer y olvidarse de las regiones, que creen que es muy fácil hacer la paz y regalar curules y dar un pésimo ejemplo, por Dios, eso solo construye más rabia, más odio y más resentimiento y no va a haber reconciliación. Toda esa carreta de las curules para las víctimas. Si quisieran a las víctimas les darían curules gratis como a los bandidos de las FARC. Eso lo propusimos en comisión primera y que ojalá la mitad fueran paramilitares y policías. Víctimas, mutilados, no les importa nada. Son unos desvergonzados promoviendo acuerdos con unos niveles de insensibilidad totales. Las víctimas no les importa, pero entonces cogen 16 curules y engañan y dicen que son para las víctimas cuando usted lo sabe. De mar están en 167 municipios llenos de coca y minería ilegal, donde no va a poder votar la gente de la cabecera municipal, sino la gente cooptada por los bandidos. Y eso es lo que promueve el senador Roy Barreras. Por eso metió una tutela ex post, porque ahora la tutela se usa para todo. La tutela es para evitar un daño inminente, pero aquí había pasado un año y la Corte Constitucional de este país, que es la dictadura judicial más peligrosa para la estabilidad institucional de esta nación, se la revive. Pero la Corte Constitucional no se ha dado cuenta que el trámite está viciado. Y ahí estamos escribiéndole a la Corte, vamos a publicar los videos y vamos a hacer presencia durante el trámite de control automático, que no engañen a la gente. Ese cuento de la celebración del mono Jojoy, hay que entenderlos porque su mentalidad es enferma. Ellos son izquierdópatas, ellos no distinguen el bien del mal. Por eso ellos construyen realidades paralelas e inventan. La mentira es su forma de expresión y su forma de vida. Por eso Petro todo el tiempo invoca la verdad, porque la verdad para ellos es la mentira, porque su mente es invertida. Esa posibilidad de ellos de subvertir el orden de todo es porque es intrínseca a su pensamiento. Por eso son tan peligrosos cuando llegan al poder. Todos ellos que son igualitos, comunistas, nazis, fachos, la única herencia que le han dejado a la humanidad es más de 100 millones de muertos. Y si aquí llegara a prosperar, que solo lo logran con fraude y con el control que tienen de las redes sociales, gracias a toda la participación de los rusos, como vimos en la toma guerrillera que llaman paro, si lo logran con fraude y cambiando la percepción ciudadana, este país no tiene 20 años para aguantar como Venezuela, que tenía un botín del petróleo. Este país en 3 años se acaba y la gente tiene que tener conciencia de que lo logramos en el 2002 de la mano del presidente Uribe y que queremos la libertad y que no vamos a permitir más mentiras, pero con negociaciones y con miedo no vamos a ir para ningún lado. Pues, senadora, muchas gracias. Estaremos muy pendientes del avance de la campaña, de estas propuestas, de sus recorridos por el país y seguiremos en contacto, senadora María Fernanda Cabal. Muchas gracias a ustedes, Sergio y Demar, y a la audiencia de la Hora de la Verdad. Sergio, lo ha dicho la senadora, con contundencia, que es lo que hace falta, o más bien sin contundencia y con miedo, pues no vamos a ninguna parte. Es lo que le hace falta a este país, una mano firme.